de los dos roles, me parece que primó aquella responsabilidad social del presidente. Vamos a preguntarle a Facundo Chávez, que tiene más información sobre este tema. Se baja José Luis Espert de su candidatura. Repercusiones, Facundo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, una novedad de último momento. Habíamos estado trabajando todo el fin de semana con este tema. Lo más importante, creo, de último momento es el tema de quién va a ocupar el lugar de José Luis Espert. Y nos acaban de confirmar que efectivamente va a ser Diego Santilli quien va a ocupar ese lugar. Bien, ya está confirmado esto. ¿Está confirmado o lo decide la justicia electoral? Lo decide la justicia electoral. La Libertad Avanza va a ir a la justicia electoral para pedir que ese lugar sea ocupado por Diego Santilli, de acuerdo al artículo 7 del Código Electoral, con las últimas modificaciones que tuvo la legislación a partir de la aprobación de las PASO. ¿Se acuerdan ustedes cuando se incluyeron las PASO? Allí se establece que el artículo 7 establece que en caso de renuncia, fallecimiento o algo que impida al candidato ocupar ese lugar, va a ser efectivamente quien lo sigue por género. Y a partir de eso, todos los candidatos de ese género suben un lugar. Hasta la semana pasada, hasta el viernes, nos decían que la opción iba a ser que todos subieran un lugar y que la lista esté encabezada por Karen Reichardt, pero puedo confirmarte que la Libertad Avanza tomó la decisión y lo va a comunicar en las próximas horas ante la justicia electoral para que sea aplicado el artículo 7 y que con la aplicación de este artículo 7 sea efectivamente Diego Santilli quien encabece la lista de candidatos. Hugo. O sea, pasando en limpio, es la voluntad de la Libertad Avanza aplicar este artículo para que sea Diego Santilli quien ocupe el primer lugar, pero es la justicia electoral quien tendrá la última palabra, más allá de la voluntad de la Libertad Avanza. Y todos los varones suben una posición y queda con la posición impar, digamos, que antes ocupaba José Luis Espert. Te digo, Hugo, que este fin de semana fue un hervidero de versiones, de marchas y contramarchas, y te puedo decir que en el gobierno la última explicación que dio José Luis Espert no cayó del todo bien. Lo que me decían es que en el gabinete, que lo que dijo el sábado José Luis Espert en esa entrevista radial, la verdad que habló a corazón abierto y que efectivamente había generado una impresión diferente, pero que de todas maneras el problema que había de su vínculo con Machado no se había despejado, independientemente de que su explicación había sido más abundante, que había sido mucho más clara, pero que de todas maneras quedaba todavía... Facundo, ayer viste que la ministra Burri dijo, bueno, está dando más explicaciones, bueno, la emoción de Espert y todo esto. Ahora, me parece que no cayó bien esto que Daniel Santoro nos decía hace un rato, que no aparecía en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y que hay dudas si había declarado ese dinero frente a la FIP. Él dice que sí, pero no está del todo claro en los papeles si efectivamente lo declaró o no. Y esta irregularidad es insostenible a esta altura, ¿no? Porque no es alguien que... Bueno, nadie puede desconocer como defensa su propia ignorancia o no cumplir con la ley, pero digo... esta irregularidad podía ser un aspecto no revelado tan públicamente hasta ahora que podía afectar de nuevo al gobierno, ¿no? Nadie puede alegar ni su propia torpeza ni el desconocimiento de la ley. Es un principio del derecho que rige para todos y para cualquier circunstancia. Esto hay que dejarlo bien claro. Nadie puede alegar ni su propia torpeza ni el desconocimiento de la ley. Pero otro de los temas que también es importante poner sobre la mesa es que en la presentación de gastos del 2019 de la campaña no figura ni los aportes que hizo Machado en transporte, ni tampoco el dinero que eventualmente pudo haberle acercado a la campaña Fred Machado. Solamente lo que en el 2019 se presentó fue los aportes que hizo el Estado como aportes para la campaña, pero no hubo ningún gasto extra vinculado a Fred Machado, salvo algunas contrataciones con empresas muy menores, y en ningún caso se plasmó en la rendición de cuentas del 2019 el costo de viajes en avión
que efectivamente el propio José Luis Espert está reconociendo que tuvo en la declaración que hizo públicamente en las últimas horas. Totalmente. Ahora, Facundo, me parece que el tuit, que ahora enseguida lo volvemos a repasar, termina en términos políticos cerrando una interna que el propio gobierno tenía en las últimas horas, que era ¿qué hacemos con Espert? Porque así como algunos planteaban a cielo abierto, Espert tiene que dar explicaciones, puede llegar a costarnos la elección, otros como Javier Milei lo defendían completamente. Me parece que le termina sacando el peso al propio Milei, ¿no? De tener que tomar la decisión. ¿Cómo lo ves políticamente? ¿No? Sí, claramente. Políticamente era fundamental que esta decisión corriera por cuenta y orden de José Luis Espert, y yo te puedo decir y te puedo confirmar que el viernes a la noche, cuando José Luis Espert salió de su casa hacia la Quinta de Olivos, la decisión de renunciar la tenía ya pensada. Y también iba a esa reunión con la decisión de si aportaba para la campaña dar un paso al costado, y el presidente Javier Milei le dijo: de ninguna manera, yo creo en vos, creo que esto es una operación, creo que es injusto lo que se están haciendo y yo te voy a seguir apoyando. Ahora después el propio candidato dijo que nunca había pensado, nunca había planteado la idea de renunciar, pero efectivamente esa idea se planteó. Y también te digo que en la charla que tuvo Javier Milei con Mauricio Macri, el tema Espert también fue motivo de la conversación, y que se habló de el caso concreto y también del antecedente Fernando Niembro, que ante una situación que podía complicar la campaña, la decisión que tomó el equipo que acompañaba a Mauricio Macri es tomar la decisión de dar un paso al costado para no perjudicar las chances electorales, y sobre todo despejar el tema Espert de la discusión de campaña, porque el gobierno lo que tiene es la necesidad de plantear los programas que tienen, las ideas que tienen de acá en adelante, antes de estar defendiendo a un candidato. Totalmente. Facundo, hago una pausa un momento porque tenemos información urgente. Información que confirma entonces Luis Majul, que tiene que ver con lo que mencionaba recién Facundo Chávez. Atención, si la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires aprueba en tiempo y forma el reemplazo de Diego Santilli por Espert, La Libertad Avanza podría confeccionar boletas nuevas por la mitad del total. A la otra mitad ya habían mandado a imprimir con anterioridad. Atención con esto. Adelante Luis Majul, que es algo que le va a preguntar a Javier Milei en un ratito, a partir de las 20:30, cuando el presidente llegue aquí a los estudios de La Nación Más. Atención con eso, Facundo, porque es un tema del cual ya se venía hablando. ¿Qué va a pasar o qué iba a pasar con las boletas en el caso de que Espert finalmente se bajara, como terminó ocurriendo? Porque hay varios motivos. Uno es el tema del tiempo. Bueno, acá Luis Majul aporta algunos datos que podrían resolver eso. Pero el otro también es quién se hace cargo de ese costo. Porque si se hace cargo el Estado Nacional, esto va a traer obviamente un conflicto de intereses, un problema paralelo de Libertad Avanza. Debiera pagarlo el partido. Se abre obviamente otra discusión. A ver, lo que me decían la semana pasada, el viernes, y voy a leer esto textual para que quede claro. Lo que decía la justicia: la instancia de impresión está precluida y no se puede retrotraer. Esta es la frase que me dijeron la semana pasada. Y hace unas pocas horas, hace unos pocos minutos en realidad, me dijeron y me aclararon desde la justicia electoral: la etapa de revisión ya está avanzada. Los talonarios de impresión de las boletas y las propias boletas tienen códigos de barra que también están chequeados para su trazabilidad. Ahora, el paquete, digamos, total de boletas, que son alrededor de 20 millones, 25 millones de boletas, la mitad ya se mandaron a imprimir y están impresas. Correcto. Esas no se pueden replegar y imprimir el 100%. Claro. Ahora, el costo de la elección no es que corre por cuenta de los partidos, Esto es un cambio importante, porque la boleta única de papel, a partir de la aprobación que hubo para este año, para esta elección, el costo no es de los partidos, el costo lo asume
el Estado. No, siempre lo asume el Estado. El tema es si acá la Libertad Avanza pondría algo como para evitar la discusión pública de, bueno, el Estado va a tener que poner más plata por esto. Espérame un minuto. Facundo, dame un minuto que tenemos más información urgente y seguimos conversando. Atención. Acaba de postear la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y explica lo siguiente respecto a la candidatura de Esper: los argentinos primero, porque no somos iguales y tampoco permitiremos que nos metan en la misma bolsa que los chorros que se robaron el país. Repito las palabras del presidente Milei: la Argentina está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros, reposteando, arrobando al posteo del presidente Milei, quien a su vez también explicó y posteó o reposteó lo que había señalado Esper cuando se bajó de la candidatura. Y hablaba de este concepto, ¿no? Más importante que las personas es el partido y la Argentina. Para vos, Facundo, a esta altura, ¿no? Mientras yo sé que estás observando y te vamos a preguntar seguramente cómo se tomó esta decisión, pero finalmente, el impacto político ante la opinión pública de esta decisión, ¿pone a salvaguarda la credibilidad del gobierno? ¿Qué ves? Yo creo que sí, que es la apuesta que tiene el gobierno, como lo está planteando Patricia Bullrich, de diferenciarse del kirchnerismo y diferenciarse del peronismo, que toma la decisión de correr a una persona que el presidente la valora, la considera honesta y le cree, para tratar de evitar que sea el motivo de discusión la figura de Milei y que se pueda discutir de lo que realmente hay que discutir, que es la situación actual, las reformas que vienen, los planes de gobierno y sobre todo el rumbo del país. Una cosa es el rumbo que está planteando el kirchnerismo y otra completamente distinta es el rumbo que está planteando la Libertad Avanza, y a eso apuestan. Y te digo, tanto desde la semana pasada como durante todo este fin de semana, la preocupación era básicamente esa, es decir, tenemos que encontrar una solución para el caso Esper, para este escándalo que se generó, independientemente de Grabois, independientemente de que haya sido una operación, independientemente de si tenga razón o no la acusación contra Fred Machado y el vínculo de Esper. Lo que tenemos que discutir es qué vamos a hacer de acá en adelante y los modelos que están enfrente. El modelo del kirchnerismo por un lado, y el modelo de la Libertad Avanza. Claro, la gente porque desde la oposición van a decir, Facundo, de la oposición van a decir, al final, bueno, tuvo que renunciar, teníamos razón, era narco, qué sé yo, cualquier barbaridad. Desde el gobierno, obviamente, van a decir, no tenemos nada que ver, como pone Bullrich, con cualquier elemento que pueda estar vinculado o sospechado o lo que fuere. Son como dos escenarios que se plantean, ¿no? A 3 semanas de la elección. El kirchnerismo lo que quería era poner en el centro de la escena. Yo te digo que en los diálogos que yo mantenía con dirigentes del peronismo y dirigentes del kirchnerismo, celebraban, festejaban que quedara José Luis Esper en la boleta, que quedara como candidato ratificado, porque le servía a la campaña, porque iban a hablar de Esper y todas las relaciones de Esper con Machado antes que discutir los temas de fondo de la campaña y cuál es el rumbo del país. En el peronismo festejaban que Esper siguiera en la boleta porque lo que le permitía era discutir sobre eso y no discutir sobre un montón de otros temas y sobre un montón de aspectos que tienen que ver básicamente, les digo a todos, con el rumbo del país. Te pido si tenés unos minutitos más para quedarte, lo sumamos a Damián Dipache para analizar obviamente la respuesta de los mercados ante esta situación. ¿Cómo estás, Damián? Hola, Damián. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenido. Bueno, noticia de último momento, se bajó de la candidatura José Luis Espert. ¿Qué impacto puede llegar a tener esto mañana en los mercados, en su apertura? Miren, cuando vos ves el riesgo país en Argentina, hubo 3 hechos que marcaron caída de los bonos argentinos, acciones y suba de riesgo país. Primero, Audios Español. Segundo, elección en la provincia de Buenos Aires. Amplio margen de derrota por parte del oficialismo. Kicillof diciendo esta deuda es impagable. Y tercero, a pesar del esfuerzo por parte del gobierno de llamar a estas retenciones cero
y de tener el apoyo del Tesoro americano, el ruido político siguió existiendo en toda esta transición. Claro. Y fíjense que el riesgo país vuelve nuevamente a subir. ¿Qué es lo importante, mensajes preliminares que veo de esto? El gobierno tiene como bandera corrupción cero. Y el mínimo de corrupción tolerable que pueda llegar a mostrar como símbolo esta situación, bueno, a mi criterio, hacia que un voto por convicción pueda llegar a pasar, un voto por resignación, y que mucha parte de la sociedad que podría votar a Libertad Avanza vea nuevamente un país con un espejo retrovisor. Facundo Chávez. Sí, creo que la economía es fundamental y sobre todo me parece que este escenario de retener a José Luis Espert lo que provocaba era una complicación en el trámite, en la transmisión de un mensaje al electorado, y los estrategas de campaña estaban viendo que esto generaba un impacto muy negativo a las chances electorales de la Libertad Avanza, y sobre todo un proceso de debilitamiento y declinación en las chances electorales. Esto es muy importante, Hugo, esto es muy importante porque los cálculos que estaban haciendo en la campaña de la Libertad Avanza era que esto le generaba un daño a las chances electorales de Javier Milei en la próxima elección del 26 de octubre. Y era muy importante un dato más que te agrego. Mañana está el acto de Javier Milei en el Movistar Arena. Sí, están viniendo todos los candidatos de todo, exactamente, están viniendo candidatos de todo el país, de todas las provincias. Hablé con varios de los candidatos, y los candidatos lo que te contaban es, Facundo, en todos lados nos pregunta por Espert. ¿Cómo? En todos lados me preguntan por Espert. En todos lados me preguntan por Espert. Bueno. En la campaña que estamos haciendo, en la calle, en cualquier provincia, nos dicen, ¿qué pasa con Espert? Estaba haciendo una piedra en el zapato. Era una piedra en el zapato que estaba contaminando no solamente la campaña en el AMBA, estaba transmitiéndose y estaba contagiando al resto de las provincias. Interesante. Y era un tema que se estaba hablando no solamente en el AMBA, sino también en la campaña en las provincias. Es interesante esto que mencionaba Facundo, porque uno lo pensaba tal vez en los términos de la campaña bonaerense, pero no, tenía la capacidad de extenderse también al resto de la campaña. Y en este sentido, Damián, esa capacidad tal vez de extenderse cual pulpo al resto de la campaña nacional, la decisión va a tener la capacidad de, también va a tener capacidad de tentáculos para los mercados mañana, ya sea en términos positivos o negativos. ¿Qué es lo que se va a estar mirando? Quiero que termines ese concepto. Déjame analizar un poco la micro y la sociedad y el impacto que puede llegar a tener esto, que ya no te hablo de los mercados en cuanto a lo que es la bolsa de valores, bonos argentinos, etcétera, sino un recorrido muy importante. Clase media que venía escuchando esto es quizás la que soporta el ajuste fiscal, soporta, digamos, una situación de las cuentas todavía muy complicado. Un presidente Milei que esta semana dice, sí, sabemos que la clase media la está pasando mal. Sí. La política marca el rumbo, la economía lo recorre. No hay desarrollo económico sin gobernanza política transparente y coherente para este gobierno. Porque es su principal bandera, ¿me entendés? O sea, no hay posibilidad, digamos, de que ganes una elección con atisbo de que la sociedad vea que vuelve hacia atrás. Entonces, la política en este sentido es el que le da marco, le da sentido y decisión y digamos, dirección a las decisiones económicas. La economía, desde el punto de vista macro, hay un gran trabajo, quizás hubo un daño autoinfligido en los últimos 70 días, pero la política le marcó el rumbo a la economía, ¿se entiende? Fue condicionando. Entonces, acá hay una situación donde es muy importante revertir la convicción sobre el espacio político, que es transparente, que es coherente y que no va a dar marcha atrás. Me parece que el gobierno apela a esto porque se le estaba cayendo del tablero dominó de lo económico, ¿no? Y de las expectativas respecto de gobernanza futura. Claro. Bueno, ahora, la decisión finalmente, Facundo, digo, voy a... Perdón, una información urgente. A ver... Acaba de postear Diego Santilli que puede reemplazar a Espert, en este caso a la primera candidatura como diputado en la provincia de Buenos Aires.
No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente, el kirchnerismo que dejó miseria e inflación, escribe Santilli en este posteo que no sé si termina ahí o continúa, pero bueno, esto es lo que plantea, ¿no? Lo que hay de un lado y del otro y un poco en sintonía, ¿no?, con el resto de los mensajes. Sí, no sí. nos dejamos correr por los mismos de siempre, es un poco la idea que termina revelando a todos los posteos que hubo hasta ahora por parte del gobierno. ¿Cómo lo lees, Francisco? Facundo, perdón. Sí. Lo veo en la misma sintonía y retomo un poco lo que contaba Damián. A ver, el gobierno necesita sumar en la Cámara de Diputados al menos 87 diputados y en la Cámara de Senadores 25 senadores para sostener la gobernabilidad y blindar los vetos y evitar que el kirchnerismo se lleve puesto al gobierno con un juicio político o cualquier otra plan trasnochado. Si el gobierno no daba un golpe de timón, comprometía ese objetivo mínimo que tiene de sumar diputados, sumar senadores en todo el país, Hugo. Te agradecemos, Damián. La política nos eclipsa en este momento. Gracias por el contacto. Tenemos que seguir analizando y las repercusiones en el gobierno tras la renuncia a la primera candidatura como diputado bonaerense de José Luis Espera. En un ratito está el presidente Javier Milei aquí en la cornisa, entrevistado por Luis Majul. Luis Rucauf, ¿cómo le...? Carlos Rucauf. Carlos Rucauf, ¿cómo le va? Es lógico, andamos a toda velocidad. A toda velocidad, con muchas respuestas y también preguntas. Recién me mandaba mensaje Rucauf y me decía, tengo todas las respuestas a las preguntas que se están haciendo. Efectivamente. Bueno, en primer lugar, por supuesto que Santilli puede ser el primer candidato a diputado nacional. Esto está absolutamente claro jurídicamente. Segundo, nada tiene que decir el juez de la provincia de Buenos Aires. Esta es una cuestión de la Cámara Nacional Electoral y de la Justicia Electoral Federal. Es una elección federal, no es una elección provincial. Así que la Justicia de la provincia de Buenos Aires se mete la lapicera donde quiera. Esto lo decide la justicia. Aunque sea un candidato de la provincia, va a decir... No importa, porque no se está eligiendo diputados provinciales. Sí lo era en la otra elección. Acuérdense, cuando yo les hablaba de la trampa, les decía, ahora cuando sea la nacional, lo dije en este mismo canal por primera vez, viene Justicia Electoral Nacional, Ejército Argentino, no Policía de la provincia. La justicia electoral sigue la totalidad de los escrutinios en todo el país, incluido naturalmente la provincia de Buenos Aires. La justicia electoral de la provincia de Buenos Aires no puede objetar el cambio de lista. ¿De quién fue la decisión, Carlos, y cómo repercute ante la opinión pública? Pero déjame que termine diciéndote. Lo que sí está claro, porque yo los vengo siguiendo a ustedes desde que empezó esto. Gracias. Está muy claro que el costo de las boletas que hay que reimprimir está a cargo de la fuerza política que tuvo la necesidad de hacer el cambio. Esto es las boletas únicas de papel las imprime el Estado Nacional. Pero en el caso específico en que un candidato muera o renuncie, como pasa acá, es reemplazado por la persona que decida el partido, fundamentalmente siguiendo la costumbre electoral, la persona del mismo género. ¿Por qué? Si fuera diputado electo y hubiera muerto o renunciado, también el que salta es el género masculino. Desde que se armó el famoso tema de la necesidad de que haya hombres y mujeres por partes iguales, se ha producido siempre, absolutamente, en el caso de senadores que uno fallece, renuncia. Y acuérdense el caso de este senador que se fue a Paraguay, ¿se acuerdan? Bueno, quien lo reemplazó es la persona que tenía que reemplazarlo. No había un tema de esta característica en discusión. Entonces, asume Santilli la candidatura, las boletas la tiene que imprimir, la mitad de las boletas, porque la otra ya faltaban imprimir, la tiene que imprimir a su costo La Libertad Avanza, y ahora empieza una discusión distinta. las imprime el Estado Nacional, pero aporta La Libertad Avanza el dinero. Obvio, el dinero de lo que ya fue impreso, que es lo que hay que descartar en provincia de Buenos Aires exclusivamente. Causas y consecuencias, hablemos de esto. Bueno, en primer lugar, una gran ventaja para Patricia Bullrich. Patricia Bullrich tenía que hacer campaña, tiene que hacer campaña con la cabeza de lista de provincia de Buenos Aires. Están pegadas. Es una elección espectacularmente junta. Y Patricia Bullrich tiene hoy casi una intención de voto del 37%. En consecuencia,
Esto le va a ayudar mucho a Patricia Bullrich porque va a ir con un viejo conocido, con Santilli. Vienen de la misma estructura política. Santilli es un hombre que tiene mucho conocimiento de la provincia de Buenos Aires. De hecho, le ha ido bien en la elección en la que encabezó. No, porque además es un hombre que cualquiera que lo conozca, él explica la provincia, la conoce al detalle. La recorrió, sí. Yo he estado en muchos debates con Santilli, realmente de los que explica bien. Entonces ahora vamos a empezar a discutir quién hay enfrente, no cuál es el problema que tiene la Libertad Avanza. ¿Quién es Tayana, el hombre que defiende a Cristina Kirchner, a la condenada en todos los lugares del mundo? Él está de cabeza de lista ahí, porque anduvo con Lula con el cartelito Cristina Maduro, Libre. ¿No? Ahí está Grabois. Grabois quiso cambiar el debate porque obviamente... Grabois posteó recién chau. Claro, bueno, yo le diría chau a Grabois, porque ahora vamos a poder hablar de este gerente de la pobreza, de qué puso en esa lista, por qué en esa lista realmente Grabois le impuso a Cristina Kirchner la lista, por qué dejaron afuera a Kicillof y a los intendentes. Vamos a empezar a discutir quiénes están frente a Milei, porque frente a Milei en provincia de Buenos Aires, frente a Santilli y su candidato, hay una variedad de alternativas. Hay un peronista como Randazzo, hay otro peronista como el intendente de Esteban Echeverría, hay peronistas de derecha, hay peronistas de izquierda. Hay una multiplicidad de opositores frente a un solo candidato, que es Santilli, el candidato de Javier Milei. Facundo, ¿el gobierno reactiva su credibilidad o en todo caso, si había perdido algo de crédito a partir del tema Esper, ¿lo recupera o no? ¿Qué ves? Yo creo que sí. De todas maneras, quiero retomar algo que decía el doctor Rucau, que ¿cómo no? Tiene una experiencia y todo lo respetamos y lo queremos y valoramos todos sus aportes, pero la verdad es que la justicia electoral y los jueces electorales que están interviniendo en el tema dicen completamente contrario a lo que está planteando el doctor Rucau, con todo el respeto y afecto que le tengo, porque los jueces que están interviniendo lo que dicen son tres cosas. Primero, las boletas las convalida la justicia electoral del distrito, porque no estamos hablando de distrito único de una elección presidencial, estamos hablando de elecciones de candidatos legislativos por provincia, no es legislación. No es un distrito único donde tiene que tener intervención la Cámara. El segundo punto es el Estado Nacional el que tiene que afrontar el costo y no es un partido, porque la boleta única de papel se convierte en un documento público distinto de lo que era la boleta de papel partidaria. Esto es un esquema que se aprobó a partir de lo que pasó con la reforma que creó la boleta única de papel, y eso lo establece la legislación. Y como bien dice el doctor Rucau, el que sube es por una cuestión de género, sube el varón, porque así lo establece la legislación. El artículo 7 no deja lugar a dudas. Pero volviendo al otro tema, volviendo al tema que le preguntabas, Hugo, yo creo que recupera el gobierno, o me da la sensación que esa es la apuesta que tiene el gobierno, de recuperar la credibilidad y de plantear que lo que hay que discutir no es si José Luis Esper hizo A, B, C o D en el año 2019, sino lo que hay que establecer y lo que hay que plantear es que hay que discutir el modelo de país y las reformas que vienen. Y eso es lo que estaba terminando de correr la discusión sobre José Luis Esper, Machado, una causa en Texas, una causa por supuestamente vinculaciones con una mina en Guatemala, estábamos discutiendo. Entonces, la apuesta del gobierno es reenfocar la campaña, establecer cuáles son los criterios fundamentales que hay que plantear en esta discusión electoral, que es una discusión electoral vital para el futuro del gobierno, porque como decíamos recién, el gobierno necesita garantizarse el mínimo en la Cámara de Diputados para blindar su gobernabilidad y al mismo tiempo generar reformas lo suficientemente importantes y fuertes para establecer un rumbo y que ese rumbo le permita a la Argentina el desarrollo. Eso me parece que es lo fundamental y a lo que apostó el gobierno en este momento para correr el tema de Esper y volver a retomar la centralidad de cuál es la discusión de acá en adelante. Bueno, una diferencia importante que no la quiero dejar pasar. Sí. No estoy de acuerdo con que esto, porque no sea una lista de distrito único, al ser una elección nacional, la justicia electoral de la provincia pueda objetar esto. Vamos a consultar con un experto, vamos a llamar a algún... No, yo lo que quiero decir es esto. Hay una norma jurídica que obviamente tiene primacía, que establece que quien pasa es Santilli al primer lugar. Sí. Pero cualquier objeción la termina definiendo la Cámara Nacional Electoral.
porque es una elección nacional. No importa que sea de cada uno de los distritos donde se hace la elección. Y esto es sumamente importante porque todos sabemos que la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires ha sido absolutamente parcial para el kirchnerismo en las elecciones del 7 de octubre. Bueno, Alejo Ramos Padilla estuvo en la operación PUF, famoso. No, pero además recuerden ustedes que... está la denuncia por el tema del corte de luz. Desde el viernes hasta el lunes para que terminaran la lista, cuando se estaban agarrando a trompadas lo de Kicillof con lo de Cristina. Esa justicia electoral puede opinar, no puede definir, define la Cámara Nacional Electoral. Ahora vamos a consultar con un experto. Y el tema del costo de las boletas, efectivamente, las imprime la Nación, obviamente, pero el costo de lo que ya se imprimió lo debe cubrir el partido. Claro, para reemplazar esas boletas que ya no esa sirven mitad más. Que se imprimieron. A mí me importa, me parece que a esta altura es saber el impacto. Ahora, en un ratito viene el presidente Javier Milei, nada más y nada menos aquí, en un día importantísimo. Estamos a 3 semanas de las elecciones, con el impacto que esto tiene, y acaba de ocurrir la renuncia de Esper a su candidatura como primer diputado bonaerense, probablemente reemplazado por Santilli, ¿no? Sí. Pero ahora además vamos a poder discutir de una vez por todas lo importante de esta elección, que es realmente si uno sigue adelante o vuelve atrás. O sea, porque esto vos decís que tenía que ocurrir. Tenía que dar un paso al costado Esper para que se puedan discutir. Yo creo que en estas cosas lo que murió, murió. A mí lo que me interesa hablar de lo que viene, porque si no siempre estamos hablando de lo que pasó. Lo que viene, que vamos a analizar quién es Tayana, quién es el tipo y quién está atrás de Tayana. Tayana es el tipo que, como dije antes, dice en todo el mundo que Cristina es inocente. Usted, señora, ¿cree que es inocente? Entonces vótelo nomás. Pero si además usted supóngase que es peronista, ¿para qué va a votar una lista kirchnerista si tiene 2 listas peronistas en provincia de Buenos Aires? Lo tiene a Randazzo y a Grey, el de Esteban Echeverría. Entonces, ¿Lo de Esper queda atrás ya? ¿O le produjo un daño al gobierno? No, mira, ¿sabés lo que pasa? El gobierno sale fortalecido. ¿Sale fortalecido? Porque el presidente tuvo la autoridad para, más allá de su amor, más allá de su afecto, puso la patria por encima de la coyuntura. Efectivamente, Esper tendría que haber renunciado antes. Y quizá lo hizo, no lo sé. Lo importante es que en este momento dejemos de hablar de Esper, porque ¿sabés lo que te quiero decir, Hugo, querido? Hay tiempo. Cuando Esper tenía ya este quilombo y era candidato de Rodríguez Larreta, nadie hablaba de este tema. Ahora, como es el candidato de Milei, el tema saltó a las nubes. Yo sé que así son los medios de comunicación, que el rating manda, pero hablemos un poco de lo que viene, porque si no... No, bueno, pero los documentos se anunciaron está bien. ahora también. No. Los documentos son antiguos. Mirá, yo estuve en este mismo canal... No se explicó antes. Bueno, no se explicó antes porque era el candidato Rodríguez Larreta. Le preguntaron igual en varias notas del pasado a José Luis Esper por este... Claro, ¿por qué no lo aclaró antes? No, yo no digo... No lo terminó yo no de estoy aclarar. defendiendo la causa. Lo que estoy diciendo es que cuando se enfrenta a un gobierno como el de Milei, hay un coro que aparece ante cualquier debilidad a marcarlo, que no aparecía en otros momentos de la Argentina. Yo le dije la otra vez al presidente, a usted le hacen campañas sucias porque ahora es banca. Cuando era punto, cuando no podía ganar, se mataban entre otros. Entonces va a tener esta, tuvo la otra, va a tener alguna otra. Lo importante es si los argentinos definimos ir para adelante o volver para atrás. ¿Queremos tener la hiperinflación? Voten a la oposición a Milei. Recién asentía mientras lo escuchaba Diego Recalde, que ya está sentado aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué pensás? ¿Tu primera opinión sobre este tema? Bueno, lo primero para decir es que el gobierno sale fortalecido porque Mario Ischia sigue sin renunciar. Mariel Fernández sigue sin renunciar. Después tenés a Tayana que sigue sin renunciar. Esta es la línea que nos separa y que el votante la va a subrayar en octubre. Al menos espero eso. Porque te está mostrando un gobierno, una actitud distinta a la que tenían los gobiernos anteriores, que era proteger al tipo que se había mandado una gran cagada. ¿A vos decís que el gobierno capitaliza la decisión? Yo creo que la capitaliza, debería capitalizarla desde la lógica. Te está mostrando que cuando alguien se mandó una gran cagada hay que correrlo, ¿ok? Los gobiernos anteriores nunca lo hicieron, nunca lo hicieron. Es más, hasta lo premiaban dándole un cargo honorífico. Entonces, ahora estamos frente a una realidad Alberto distinta. Fernández tuvo que hacer renunciar gente y la mandó a otro puesto? ¿Cuántas veces ustedes escucharon a Alberto Fernández recordar quién era Cristina Fernández de Kirchner? Ha bancado, ¿no? ¿Y acaso alguien sabe
por qué razón fue el otro día Kicillof a hablar con Cristina Fernández de Kirchner. Yo se lo voy a decir, para prometerle el indulto. Pero claro, para eso también fue. hay que tenerlo presente, ¿eh? Que el circo de Moscú que viene con el enano soviético va a liberar a la que está enjaulada. Entonces, después no nos podemos hacer los tontos, pero es real. Entonces, ahora estamos en un antes y un después. ¿Por qué? Porque ¿qué propone la Libertad Avanza? Propone por lo pronto un registro de ADN para los delincuentes. Propone agravar las pruebas por reiterancia. Propone desembarcar con el ejército para combatir el narcotráfico. Del otro lado, no quieren esto porque son socios explícitos. Argentina se asoció a un narcoestado y nunca se pidió la renuncia ni de Cristina ni de Néstor. Y era público que estábamos asociados a un narcoestado. Entonces, ahora que vino un tipo y corrió esto que realmente le generaba un ruido interno muy grande a la Libertad Avanza, es para aplaudirlo de pie y votarlo sin dudar en octubre. Dígame un comentario sobre esto. Cuando estábamos llegando a este gobierno, el drama de los argentinos era Rosario. Patricia Bullrich se puso de acuerdo con el gobernador de Santa Fe, de dos partidos distintos. Sí, es un opositor el gobernador de Santa Fe. Se luchó contra el narcotráfico. ¿Ustedes vieron algún momento, algún instinto de Kicillof de llegar a un acuerdo con Patricia Bullrich para acabar con el narcotráfico en la provincia? Ya nos olvidamos de las 3 chicas destripadas. Esas 3 chicas destripadas son parte de la inseguridad y del contagio del narcotráfico. Esas chicas las llevaron por 5 distritos. Pasaron por 5 distritos con cámaras y nadie las vio. Ahora volvemos sobre esto. Permítanme que lo introduzca Esteban Trebuque, que tiene la amabilidad de atendernos en este momento. Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Pelado, ¿cómo estás? Hola, Agustina, ¿cómo le va? Carlos, Hugo, todo el equipo de los Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué mirada tenés? ¿Qué lectura haces? Bueno, primero algunos datos. Hay una reunión en Olivos ahora, previo a la entrevista que el presidente de la Nación va a mantener con Luis Majul. Bueno, en un rato nada más ahí en los estudios. Hay una reunión ahora en Olivos. Información que ustedes ya han dado a conocer por el tema de la ley electoral, el código electoral. Claro. Pasa al frente el hombre, no es un tema de género, ¿no? Karen Reicher queda en segundo lugar y Diego Santilli va a encabezar la boleta. Todo surgió, esto ya fue escrito, fue analizado, todo se viene amasando desde hace varios días esta decisión, pero una de las personas que aceleró fue el presidente Mauricio Macri, o el expresidente Mauricio Macri, el viernes a la mañana en Olivos, ¿no? Cuando contó esto, veníamos contando la noche el ejemplo de Fernando Niembro, y Mauricio Macri cuenta lo mismo al presidente de la Nación. Bueno, ahí se terminó de tomar la decisión, ¿no? A Esper le pidieron que dé un paso al costado, sus explicaciones fueron absolutamente insuficientes. Había mucha bronca en el gobierno, mucha bronca en el gobierno. Claro. Y fíjense que en el tuit que hace el presidente de la Nación hoy, ya prácticamente no lo nombra, es el final de José Luis Espert. Creo que hay un tuit de Rodán que incluso dice adiós José Luis, ¿no? Claro. Es como esto ya comienza a formar parte del pasado, y el gobierno decide llevar